invitamos ya a todos los presentes, pues, al inicio, pues, de esta ronda de debates. Sí, veo que Margarita ha levantado la mano. Ah, sí. Doy la Margarita. palabra a la profesora Sí. Margarita. Ahora, sí, sí. La verdad que me he quedado fascinada con tu intervención, Juan. Justamente esa era una de mis grandes preguntas. ¿Qué había pasado luego de que se prohíben que los virreyes repartan favores, ¿no? Ahora, hay sin embargo algunas cuestiones que podrían hacernos pensar de que esto, digamos, que los virreyes no perdieron definitivamente digamos, su rol majestático y que mantuvieron cierto poder. Por ejemplo, Jorge Juan y Antonio de Ulloa insisten en que los reyes son tratados como reyes en el Perú. Y que hay una confusión en el rol de los virreyes en el Perú, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando para que ellos afirmen eso. Luego, lo que sí es cierto, aunque no tiene que ver con el tema de la autoridad monárquica del virrey, lo que sí es cierto es que los virreyes ya en el 18 descaradamente roban, sin piedad, sin mascarillas, sin máscaras y sin mascarilla. Es decir, ellos, digamos, nunca dejan de poder tener ingresos gracias a esa función. Ahora, la otra cosa que sí se ha visto, que la ha sido trabajado por un estudiante mío, es que en la época de Castelfuerte, muchos de los criados de Castelfuerte lo que van a hacer es que ya que no pueden ser, son solo corregidores interinos, lo que van a hacer es meterse en el comercio atlántico de frente. Y entonces va a cambiar un poco la configuración del séquito, que el séquito no únicamente va a los corregimientos porque son solo interinos en los corregimientos, sino que lo que van a hacer ellos es meterse en el comercio atlántico. Entonces, que a través de ese mecanismo ellos mantienen, digamos, el control de la economía que mantenían antes. Y la última pregunta es hay algo que siempre me da vueltas, ¿no? Que es cierto, o sea, aumenta el poder de la corte madrileña durante la época de Carlos II, pero Carlos II no le decían el hechizado. ¿Cómo pudo Carlos II? ¿Pudo Carlos II? ¿Quién fue? ¿O fue Mariana? ¿Quién fue? ¿No? Nada más. Gracias. Bueno, gracias Margarita. La verdad es que sería pues una discusión para estar todo el día, ¿no? Hablando sobre ello, pero es muy sugerente y sinceramente su conferencia me ha dado nuevas ideas para incorporar a mis futuros trabajos. Pero es verdad que ciertamente, al menos por eso remarqué un poco en lo teórico, ¿no? Porque ciertamente, a pesar de que se publican las leyes de Indias y se establece jurídicamente la condición del virrey, de manera formal, ¿no? Ya respetando una ley única y exclusiva y no cedularios que se fueran publicando, ciertamente que al final Palata se ve ante una situación en la cual hay un descontrol absoluto del gobierno en este sentido cuando llega en 1681 a Lima, primero porque hay el primer virrey depuesto, como tú bien has estudiado, ¿no? Conde de Castellar, gobernando en ínterin un arzobispo con el cual no solo tuvo enfrentamientos Palata, sino que también lo tuvo Castellar, ¿no? Entonces la situación política y el contexto político de Lima era bastante complejo. Y si a eso le sumas que el virrey no puede conceder gracias y mercedes o oficios, como bien suplicó Palata antes de partir hacia Lima en la corte, por lo cual se le concedieron 12 oficios de manera simbólica. Es cierto que posteriormente, y se ve en los juicios de residencia, en este caso del virrey Palata, que se ofrecieron muchos más, más de lo que le determinaba en este caso la ley. Por eso que tenían que congeniar de alguna manera entre el gobierno que se quería implantar desde Madrid, es decir, controlar precisamente los nombramientos desde el Consejo, y luego está la realidad política de Lima o de Perú. Y no solo eso, sino es que también en oficios militares creo que fueron como 120 oficios los que provisionó directamente el virrey duque de la Palata y luego tuvo que justificar en su juicio de residencia.
Y con respecto a los cambios de gobierno, ciertamente yo no he encontrado en la documentación que he consultado, por ejemplo, quién dio la orden definitiva de que se publicaran las leyes de Indias, la recopilación. Lo cual es cierto que si ya estaba bien avanzada para la década de los 70, algo ocurrió entre el 77 y el 79, que está Don Juan como válido, algo tuvo que ocurrir. Yo no sé si fue, en este caso, Mariana o el posterior válido, el octavo duque de Medina Celi, que fue también el mano derecha de Don Juan. Lo cierto es que tanto desde el Consejo de India, desde la presidencia y el valimiento, se intentan promover reformas. Y a lo mejor, no sé si durante el periodo del reinado o cuando llega don Mariana de Austria al poder, se continúan. A mi parecer sí, y se puede observar a lo mejor en el nombramiento que tuvo el virreinato del Perú con el conde de la Monclova, que fue mano derecha de don Juan durante la década del 40 al 70 por toda la reforma que hizo en los virreinatos italianos. Pero no sé, lo dejo ahí y no sé si he contestado realmente a tu pregunta, pero hay muchas cuestiones que se me escapan ahora mismo y no sé si por el tiempo también pues debería seguir hablando y dándole paso a otras personas, pero no sé Muchas si le he gracias. contestado, Margarita. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Tenemos que hablar. Sí, Sí, creo que el profesor Iván Escamilla sí, había levantado, ¿no? sí, profesor Sí, Iván, así es. Sí, profesor. Sí, gracias. Bueno, pues obviamente felicitar a todos los participantes de la sesión y naturalmente surgen preguntas para todos, pero igual que la doctora Margarita Suárez, a mí también me ha interesado mucho la presentación de Juan, precisamente por este tema de que pues hoy en día estamos cuestionando la cronología del reformismo, ¿no? Aquí en México eso es un tema que ya está abierto también, ¿no? Entre otras cosas, decir que seguir hablando de reformismo borbónico, pues es un poco estar atribuyendo una paternidad a un proceso que en realidad es mucho más largo y creo que tú lo estás planteando muy bien, Juan. Creo que en este sentido, para entender mejor lo que está pasando, quizás lo que nos debe servir mucho, ¿no? Ya hablando de metodología, que es uno de los intereses aquí, la comparación entre los dos virreinatos. Creo que es urgente en ese sentido porque en Nueva España simultáneamente a lo que está haciendo el Duque de la Palata, por decir algo, y que tiene que ver justamente con la privanza de don Juan José, y esto es algo que ha estudiado, por ejemplo, Michel Bertrand en su trabajo sobre los oficiales de Real Hacienda en Nueva España. Desde finales de los años 70 en Nueva España hay un intento patrocinado por el Consejo de Indias por reformar diversos órganos que tienen que ver con la administración, como el Tribunal de Cuentas y como las diferentes cajas reales, como por ejemplo la de Veracruz. Son intentos de reforma que provocan, por cierto, gran antagonismo en Nueva España, incluso incidentes de violencia, ¿no? Y en el cual los oficiales que están encargados de estas visitas a tribunales y a cajas reales, con frecuencia no encuentran siempre apoyo por parte de los virreyes y tendrán que apelar siempre al Consejo de Indias para la autorización de sus diferentes actuaciones, ¿no? Eso creo que es muy importante, tratar de establecer, ¿no? En los dos virreinatos la presencia, ¿no? De estos proyectos de reforma, que yo lo veo como parte de grupos reformistas que están ya germinando dentro del Consejo de Indias, por ejemplo, así como también lo están haciendo en el Consejo de Hacienda y en otros órganos de la monarquía, y que pues no pueden, ¿no? tomar el pleno control de las cosas, pues entre otras cosas porque los grupos principales de la aristocracia siguen concentrando de todas maneras demasiado poder. Lo que van a hacer estos grupos reformistas es aprovechar la coyuntura del cambio dinástico, pero esos grupos ya están y ya están operando y tratando de poner en marcha una serie de experimentos, ¿no? Limitar el poder virreinal, que es el tema que tú has tratado, pues eso me parece que era un objetivo desde entonces, pero que no se puede lograr. Nada más basta con ver los nombramientos virreinales para Nueva España. En Nueva España, pues por ejemplo, tenemos al conde de Galve a finales de los 80 y la primera mitad de los 90, que es un representante
¿no? Del tradicionalismo, ¿no? Aristocrático en el control de los virreinatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, de hecho, Nueva España va a tardar aún más. Recordemos que el primer virrey que nombra Felipe V para Nueva España es el duque de Alburquerque, ¿no? Que es el señor que viene, ¿no? Ejerciendo también el viejo estilo con séquitos de 100 personas, proveyendo las alcaldías mayores a voluntad, sin ninguna clase de límites, y que va, ¿no? A terminar muy mal, ¿no? Justamente como una primera y clarísima manifestación por parte de los Borbones de empezar a cambiar, ¿no? O más que de los Borbones, no lo voy a decir de los reyes, porque no me gusta esto de personalizar en los monarcas, que si doña Mariana, que si Felipe, ¿no? Yo creo que son grupos reformistas que van a ser, de hecho, después la primera generación o los primeros ministerios de Felipe V, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿no? Tu presentación, ¿no? Que me ha parecido excelente y me gustaría mucho profundizar en tu trabajo, pues lo que nos obliga es a eso, a que tenemos ya que empezar a poner en perspectiva estos procesos y sus cronologías en ambos virreinatos para que nos queden más claras estas cosas que preguntaba, por ejemplo, la profesora Margarita Suárez, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo tuyo, eso sería todo. Ya después, si hay tiempo, preguntaré otras cosas de otras de las participaciones. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por sus palabras porque son muy aclaratorias, ¿no? Al final de lo que estamos presentando, que lo que se trata es de eso, muchas veces pues presentarle un tema claro y distendido a los alumnos de máster y doctorando, que es realmente para lo que va todo este seminario en cuestión. Y retomo sus palabras porque creo que creo recordar en un artículo suyo, en una colaboración sobre la vida cotidiana en México, que habla sobre la corte la corte virreinal, ¿no? En Nueva España, y bien señalas esa transformación, ¿no? Ese proceso de esa evolución que manifiestan los virreyes a finales del siglo XVII y XVIII, y que yo retomé y que en cierta medida lo veo de esa forma, ¿no? De hecho, en un libro, Reyes y Filósofos, de Leonard Krieger, él definía que los campos claves para la transición de los poderes reales particulares a los poderes soberanos generales fueron la justicia y la economía. Es decir, los dos mismos casos por los que se imputa al virrey Castellar. Pues, no, a mi parecer, no es casualidad. Y por otra parte, el virrey, en este sentido, a finales del 17, a mi parecer, aunque es verdad que habrá que conciliar esas formas de gestión política personales con esa nueva rearticulación territorial o formas de gobernanza, el virrey va dando paso a dejar de ser, digamos, de tener una naturaleza por sí misma. Y leyendo por casualidad hace poco, en otros territorios, por ejemplo, como en la India británica, durante el siglo XIX, encontré pues, un texto que precisamente para el XIX hacía caso a lo que para lo nuestro del 17 al 18. La narración era de Hunter, la vida del virrey, del cuarto virrey de la India, primer volumen de Earl of Mayo, publicada en 1876 en Londres, y decía: el virrey es la cabeza y debe surgir la ocasión, la cabeza absoluta de la administración en la India. Pero, y aquí está la clave, sería una desgracia pública si las palabras de cualquier siervo de la corona, por muy exaltadas que fueran, se confundieran con la política deliberada del gobierno indio de su majestad. Por lo tanto, se ve también esa transmutación, ¿no? Por la cual el virrey no puede ser un monarca en el reino al cual está representando. Es eso. Yo no me quería alargar más, era simplemente esa contestación y creo que hay dos manos levantadas, Guillermo Nieva y José Joaquín. Guillermo, le damos la palabra y posteriormente a José Joaquín. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, sí, le escuchamos. Ah, bien, estupendo. Hola, buenas tardes. Yo rápidamente, bueno, felicitarte, Juan, y a todos los participantes. He seguido todas las
las conferencias y me quería remitir a la de Alejandro Cañeque, donde él ha señalado, bueno, varios temas que me han parecido interesantes y que yo creo que exigen todavía mucha investigación. También se ha señalado, no solo en su conferencia, el tema del problema de la documentación para los estudios relativos a la corte, a la casa, al no haber, por ejemplo, a veces libros de cuentas de casa, de la casa virreinal, digamos, ¿no? Entonces, pero hay un asunto que me interesa preguntarle, porque él ha señalado, digamos, la importancia física para el ceremonial de la corte mexicana de la catedral, mucho más que la capilla, digamos, considerando que la capilla real de Madrid pudiera tener digamos, un peso mayor en el ceremonial de la corte madrileña al no existir una catedral. Sin embargo, la capilla no es solo, ¿verdad?, el espacio físico que se encuentra dentro del palacio. Y últimamente, bueno, yo había estado estudiando a la capilla virreinal de Lima, y que también tiene un espacio físico, pero quería preguntarle si se ha hecho algún estudio sobre el grupo de capellanes que componen la capilla en términos del grupo humano, digamos, del departamento dentro de la casa, ¿no?, que junto con la cámara, con la caballeriza, componen normalmente los departamentos de la casa. Porque en el caso de la capilla virreinal de Perú, siguiendo la carrera de los capellanes, algunos criados, otros provenientes de las élites peruanas, panameñas, peruanas, etc. Bueno, hay se percibe una política de los virreyes de promoción de estos capellanes que provienen normalmente del Colegio de San Felipe o del Colegio de San Martín, para promoverlos a las sedes episcopales del virreinato, sobre todo Quito, La Paz, Cusco, La Plata, o a algún beneficio capitular en una de estas catedrales, incluida la de Lima. Entonces, que de algún modo la capilla funge con ese sistema de promoción y de contacto con las élites y de promoción también de los criados, ¿no? No sé si algo así se ha hecho en México, también tomando la palabra del otro ponente que ha hablado de la necesidad de algún tipo de comparación. Yo no le he encontrado, en el momento de trabajar, no he encontrado un trabajo sobre la carrera de los capellanes y la función de la capilla. No sé si usted podría decirme algo al respecto. Gracias por la pregunta. Te puedo decir, pero no mucho, porque yo no he estudiado la capilla real en concreto, pero lo que sí te puedo decir es que una cosa que me ha llamado la atención yo no me he encontrado nunca referencia a la capilla real en cuanto a capilla. El virrey además de ser muchas cosas, era el vicepatrón de la iglesia, porque el rey era el patrón de la iglesia americana, el vicepatrón, y él tenía la obligación de mandarle una lista de una terna de nominados a diferentes puestos de la iglesia. Y mi impresión es que, y por eso yo argumento que la capilla real en México, por lo menos, no jugaba un papel muy importante, porque los capellanes aparecían mezclados con otro tipo de prebendas, canónigos, racioneros, medio racioneros y demás. Yo nunca he visto a los miembros de la capilla real, o mejor, capilla virreinal, como formando una parte significativa de la red de patronazgo del virrey.
de los obispos. Habría que investigar probablemente a los obispos mexicanos, al arzobispo de México, más que al virrey, para entender las redes de patronazgo que se establecían en la Capilla Real. Pero el problema es que la Capilla Real estaba asignada al virrey. Y no creo que el arzobispo de México, yo tampoco me he encontrado en muchas referencias del arzobispo de México interviniendo en los asuntos de la Capilla Real. En otras palabras, la Capilla Real brilla por su ausencia en la vida política o religiosa de los virreyes. De ahí que yo llegue a la conclusión de que era una capilla prácticamente privada, porque en cambio uno se encuentra con una infinidad de asuntos y de controversias, de ritual, de precedencias, de competencias con la Iglesia, que tienen como foco la catedral. Incluso de confrontaciones físicas en la fiesta del Corpus Christi, por ejemplo, pero nunca en la Capilla Real. La Capilla Real realmente brilla por su ausencia, a no ser, y realmente algún historiador tendría que enfocarse directamente en identificar documentación relacionada con la Capilla Real para poder alcanzar unas conclusiones más precisas, pero yo me temo que poca documentación se va a encontrar sobre la Capilla Real. Y no sé, y los virreyes de México en el siglo XVII, que finales del XVI del siglo XVII, que es lo que yo mejor conozco, realmente no le prestaban gran atención a la Capilla Real. Sí, prácticamente ninguna. Entonces, no sé si en el caso de Perú la Capilla Real era más visible, pero en el caso de Lima es similar al de México. También había una catedral y un arzobispo de Lima, y estoy seguro que la mayoría de las ceremonias político-religiosas de los virreyes tenían lugar en la catedral y no en la Capilla Real. Sí, la mayoría, salvo la misa diaria a la que tenían que ir también los oidores, que se hacía en la capilla de Palacio, pero luego, ya te digo, lo que yo sí he identificado, sobre todo a través de las súplicas y de las relaciones de mérito que hacen los capellanes y de las constituciones que tiene la capilla en Lima, que digamos, el futuro de esta gente es siempre la promoción a alguna, y actúan como criados, o sea, más allá de que hayan pertenecido. El virrey ya los conoce en el momento que entran en los colegios y que luego terminan sus estudios en la Universidad de San Marcos y son incorporados a la capilla, porque las ordenaciones del Marqués de Cañete a finales del 17 lo establecían así, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que la documentación, como te digo, es muy dispersa, es muy difícil de trabajar porque, bueno, seguir a esta gente no. Entonces, bueno, que al final que no hay todavía una investigación sobre la capilla, pero tú tienes la impresión esa de que no tenían ningún peso. No que no tuviera ningún peso, pero era un peso discreto. Por supuesto que yo mismo he mencionado que el duque de Escalona viajaba a México con su capellán, 2 capellanes. Estos capellanes probablemente acabarían dominando la Capilla Real del palacio. Porque tú también mencionas esto del patronazgo, del vicepatronazgo, lógicamente, y hay que enviar las ternas a Madrid y también ese mecanismo yo creo que no está estudiado, o sea, porque el virrey no conoce nada, normalmente es el confesor. Nosotros encontramos que para la primera mitad del 18 sí hay notas del confesor, jesuita normalmente, que propone obispos para el Perú al virrey y él luego. Pero es como un sistema que todavía, yo digo solo para los alumnos o tesistas que están estudiando, que pues hay tanto tema para estudiar todavía, ¿no? Estupendo, muchas gracias, profesor Guillermo. Vamos a dar la palabra a José Joaquín. Creo que Iván quiere participar por alguna alusión a Nueva España o a la Real Capilla que se ha mencionado, pero brevemente, José Joaquín, y damos alguna pregunta del chat y cerramos. Perfecto, sí. ¿Me escuchan bien? Perfectamente.
Sí, una pregunta para a la profesora Margarita Suárez. Yo soy chileno y quería preguntarle sobre, porque me quedó muy claro, ¿cierto?, las redes del Virrey, ¿cierto?, a partir sobre todo del comercio de carne, y quería saber si todos esos agentes se suscriben espacialmente a lo que es la audiencia de Lima, digamos, en términos territoriales, o si hay gente que es fuera, digamos, ¿cierto? Porque el virreinato es muy grande en esta época y quería saber si es que si hay más conexiones y sobre todo porque algo que me pregunto siempre, yo trabajo más mensajeros, comunicaciones en el 17 entre Chile, Lima y Madrid, es cómo intervienen en esta corte la gente que es fuera del territorio limeño o del virreinato de la audiencia propiamente tal, de Quito o de Potosí o de Santiago de Chile, y cómo también el virrey va proponiendo y va, parte de los mismos cortesanos o gente que acompaña a los virreyes terminan en Chile como gobernadores en distintos cargos. Y ¿cómo, cómo lo ve usted sobre ese tema, ¿cierto? Como estos agentes fuera del centro del virreinato, digamos. Sí, José Joaquín, es un tema fascinante. Claro, yo en esta ocasión solo me he centrado en el tema del cabildo para no extenderme, pero fíjate que este Francisco Ruiz Lozano, que es el cosmógrafo y el mayor proveedor de carne de Lima, él era además el gran piloto de la Mar del Sur, y él era el que hacía todos los negocios por la mar, al conde de Castelar y a todos los virreyes de antes, ¿no? Entonces, el mismo Francisco Lozano, él fue aviador de los soldados en Chile. Y entonces él ponía en su expediente que él generosamente había subsidiado a los soldados y entonces luego él cobraba de la Caja Real todo lo que le había prestado generosamente a los soldados de Chile, claro. Además, incluso Ruiz Lozano no solo está vinculado con el abasto del situado en Chile, sino también está vinculado con todos los negocios raros del virrey en tierra firme y por supuesto en México y con el galeón de Manila. Y él era el hombre encargado de hacer todos esos negocios porque él conocía muy bien, había vivido en México, ¿no? Entonces Ruiz Lozano en realidad como fue criado de varios virreyes sucesivos, fue el que armó un poco los circuitos de enriquecimiento de los virreyes y él les decía que quién es quién, a quién poner. De hecho, él estuvo con Porter Casanate, porque Porter es gobernador de Chile. Claro, él llegó con Porter Casanate, era su brazo. Claro, fue su brazo derecho, ¿no? Entonces, claro, él era, digamos, el hombre que le daba toda la información al virrey. Apenas llegaba, cómo es que tenía que operar. Hay diferentes circuitos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias a Margarita y a José Joaquín. Creo que si quiere intervenir muy brevemente el profesor Iván y damos a un par de preguntas del chat y con ello cerramos. Sí, gracias, Juan. Sí, nada más respecto de lo que conversaron ahorita Guillermo Nieva y Alejandro Cañeque, sí, nada más decir que efectivamente la capilla real del Palacio de México es un problema, ¿no? Porque por la falta de información, de hecho, yo había escuchado un poco a Guillermo Nieva en las jornadas virtuales de Historia de América exponer su trabajo sobre la Capilla Real del Palacio de Lima, lo cual me pareció sumamente interesante por el contraste con México. Y de México nada más decir, ¿hay alguna presencia pública de la capilla en la vida de la corte? Y es que todos los años, en enero, si no me equivoco, la Audiencia de México patrocina una celebración litúrgica y se predica un sermón, ¿no?, a los jueces, es decir, a los ministros de audiencia, ¿no?, sobre el amor a los enemigos, ¿no? Y algunos de estos sermones se publican entre el siglo XVII y el siglo XVIII, o por lo menos existe la referencia documental a que existen, o en alguna parte a que existen estos y se predican estos sermones en una festividad anual patrocinada por la audiencia. Entonces quizás lo que apunta a esto es que al menos en el caso de México puede hacer que la capilla y el funcionamiento de la capilla tenga más que ver con la actividad religiosa y la devocional de los ministros de la audiencia, y entendido en un sentido muy amplio, no solamente los oidores, sino también
escribanos, relatores y demás gente que trabaja con la audiencia de México, ¿no? Entonces, pero claro, es un tema que está abierto a investigación. Era todo lo que quería decir. Gracias. Perfecto, pues Javier, no sé si has recogido alguna pregunta del chat para cerrar. Sí, tenemos 3 preguntas en el chat. La primera nos preguntó Aceitúnica, que dice, para todos los ponentes, me gustaría saber el significado de toda esa literatura para la educación de príncipes que circuló en los virreinatos para la formación o recreación de los modelos de la corte. Para todos los ponentes, ¿no? Bueno, quizás Alejandro, porque ha sido el que ha tratado más el tema. Puedo responder a esa pregunta me requeriría una hora entera. Entonces no sé exactamente la persona que pregunta esto qué es lo que le interesa, pero realmente lo único que puedo decir es que es una literatura, una documentación fundamental para reconstruir la corte virreinal. Pero hay que tener cuidado porque hay que examinar con mucho cuidado la retórica específica de estas publicaciones porque nos dan una imagen, la imagen oficial y establecida de la corte y del virrey. Después hay que mirar en otros lados. No se puede basar a nuestra comprensión de las cortes virreinales en América basadas en esta literatura de príncipes, porque es una literatura prescriptiva. Es lo que se espera que el virrey haga o no haga como el gobernante supremo, la viva imagen del rey, el alter ego, etcétera, etcétera. Después la realidad es decir que hay siempre que compaginar la teoría con la práctica, por así decirlo. Pero es el punto de partida, evidentemente, porque si no sabemos qué es lo que se esperaba del virrey como gobernante, cuáles eran los principios, esa literatura sobre todo sirve para que entendamos cuáles eran los principios fundamentales sobre los que se basaba el gobierno de la monarquía hispánica, el gobierno virreinal de la monarquía hispánica como monarquía compuesta. Es fundamental, es el punto de partida. Después hay que estudiar la realidad sobre el terreno, qué es lo que pasaba, que es como, por ejemplo, alguna de las ponencias, lo que nos han mostrado aquí, la de Margarita Suárez, sobre los comportamientos de los virreyes una vez que llegaban a América. Podría decir otras muchas cosas, pero yo creo que con eso ya simplemente se pone un poco, sitúa en perspectiva la literatura esta de espejos de príncipes, que los espejos de príncipes que se publicaban en América eran realmente las descripciones de los recibimientos de los virreyes y los famosos arcos triunfales que se construían para recibir a los virreyes, tanto la iglesia como el cabildo municipal eran los encargados de construirlos. Perfecto. Y una pregunta más, Javier, y con ello ya cerramos. Enciende el micro, Javi. Sí, Juan. Sí, acá nos pregunta Mercedes sobre qué quiere decir que los virreyes robaban. ¿A qué asunto se refiere? Y si hay fuentes precisas que indiquen esa cuestión, ¿no? Podría responder yo, tal vez, que fue la que dijo textualmente que los virreyes robaban. Bueno, sí, podríamos decir también de que tenía ingresos mal habidos, ¿no? Para comenzar, los virreyes estaban prohibidos de realizar actividades comerciales y las realizaban. Luego, también ejercían una serie de presiones y artimañas para ellos ser favorecidos en operaciones comerciales, de comercio a larga distancia, en comercio de corta distancia. Por el conde de Castelar, por ejemplo, yo he encontrado en notarios que el conde está vendiendo todos los corregimientos. Las está vendiendo. Lo que pasa es que eso aparece en notario, no aparece en otro lado. Entonces, si no lo encuentras de casualidad, no te enteras, ¿no? De hecho, es muy posible que, bueno, esto sí se elevó a través de un testigo anónimo hacia el Consejo de Índices de Información, ¿no?
y de hecho por eso es que se le separa del cargo, entre otras razones. Pero fíjense ustedes de que luego de ello, la misma corte dijo, mejor nosotros vendemos el cargo, mejor no vender el cargo porque más que venta es digamos, un beneficio no hereditario, ¿cierto? Se paga por el cargo, pero el cargo no se hereda a la persona que ha pagado, ¿no? Y bueno, y en los juicios recientes se pueden ver largamente todo lo que hacían los virreyes, ¿no? Incluso, fíjense, Pilar Ponce ha trabajado sobre eso, en mediados del siglo XVII, los virreyes en la correspondencia privada hablan sobre los bienes mal habidos como el chocolate. Y de aquí no podemos sacar chocolate, decía, porque era claro, aquí no podemos sacar dinero, ¿no? Ahora, usualmente los virreyes sacaban dinero de la Real Hacienda. Esa era, digamos, su fuente preferida. Gracias. Muchas gracias, profesora Margarita, por su contestación. Y bueno, aunque quedan todavía algunas preguntas, van a ser las 8 de la tarde aquí. Ya no sé qué hora es en Perú, ni en México, ni en Estados Unidos, Maryland, pero creo que ha dado de sí este debate. La grabación, pues la subiremos al canal. La podrán compartir y disfrutar. Y bueno, simplemente quiero agradecer a todos los ponentes por su amabilidad, el esfuerzo que ha ocasionado y sobre todo para que este tipo de encuentros pues creen este tipo de conocimiento de redes para los alumnos, para profundizar en el tema de la historia, para ver que la historia es compleja y a su vez enriquecedora. Y también agradezco a todo el equipo que nos ha ayudado del YULSE, todos nuestros colaboradores, a la ayuda del profesor José Martínez Millán y el director del YULSE, Manuel Rivero, que nos están invitando a realizar este tipo de eventos y nos están promocionando y proporcionando todas las herramientas posibles para